¿Estamos? Bienvenidos a todos, bienvenidos a la transmisión en vivo que estamos haciendo en el día de la fecha. Seguimos con todas estas medidas preventivas respecto a lo que se envió de parte del gobierno y lo que estamos haciendo, como ya se ha venido explicando. Y vamos directo a la palabra de hoy. El título, si se le quisiera poner un título, es el siguiente: ¿vendas o mantos? Ese es el título como para poder recordar esta palabra. Me gustaría que juntos podamos leer Juan capítulo 11, versículo 38. Es la historia de Lázaro, pero nos va a ayudar a entrar en tema. Si bien es una historia muy conocida, hay unas palabritas allí que nos va a ayudar a poder entender mejor la palabra. Entonces, Juan capítulo 11, versículo 38, dice lo siguiente: Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro donde estaba Lázaro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quiten la piedra. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Estamos hablando de Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, dio la segunda orden. Clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. La primera, quitan la piedra. La segunda, Lázaro, ven fuera. Y ahora viene la tercera orden, que es la que nos va a ayudar a poder entender hoy la palabra. Juan 11, 44. Y aquel que había muerto salió, atados sus manos y atados sus pies, con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Esa es la tercera orden que Jesús da en este caso. Él salió del sepulcro, aquel que había muerto, ahora había resucitado, y la orden que él da es: quítenle las vendas, quítenle sus vendas. Sus manos y sus pies estaban atadas con estas vendas. Hay tres tipos de vendas que puedes tener tú en tu vida en este momento, o que en algún momento las has tenido. Incluso capaz que hoy estar leyendo y estar escuchando esta palabra, te das cuenta de alguna venda que no te habías dado cuenta antes que tenías. La primera venda es aquella que nos ata el alma, que nos ata la parte emocional, que ata nuestra vida en todo lo que son los sentimientos, las emociones. Y muchas veces, sin darnos cuenta, permitimos que otras personas nos aten. Sin darnos cuenta, no es algo que lo hagamos conscientemente, pero muchas veces alguien más nos ata con sus palabras, con sus hechos, con experiencias que hemos tenido, y permanecemos atados. Lázaro había resucitado, se había hecho el milagro, pero al salir de la cueva, él estaba atado. Muchos cristianos que hoy asisten a una congregación, que asisten a una iglesia, siguen atados, aún sin darse cuenta. Han aceptado a Jesús en el corazón, han decidido congregarse, han decidido creer en la palabra, creer en Dios, pero muchas veces están atados y necesitan que alguien los desate. Lázaro sale, había resucitado, pero aún estaba atado. Estas primeras vendas, te voy a nombrar una lista en la que capaz que te podés sentirte identificado. Por ejemplo, deudas económicas. Aquel préstamo, aquel dinero que nos han prestado, aquel dinero que nos prestaron y hoy no podemos pagar. Deudas económicas. Un divorcio, falta de perdón, enojo, irse mal de un trabajo, de un negocio, la quiebra de un negocio. Noticias que vemos y nos afectan, las que hoy estamos viviendo con todo esto de la pandemia. Enfermedades, pérdidas familiares, palabras que muchas veces, aún dentro de la congregación y dentro de la religión, se nos han dicho y nos han atado. Palabras que a veces se sueltan y que están fuera de contexto, o que quizás la persona que nos dijo no se las consultó a Dios primero. No era Dios hablando a través de esa persona. Muchas veces esa persona, por los sentimientos, por las emociones, por ser humano,
se equivoca y nos dice ciertas cosas. Hay a veces algunas iglesias, algunos lugares, donde quedaron como que en el Viejo Testamento y conocen la ley, aplican la ley, saben la ley, pero no conocen la gracia. La ley es valedera, está allí escrita, la ley es parte de la Biblia, es parte de la palabra, pero la ley y la gracia deben ir en conjunto. La ley y la gracia deben ir en conjunto. Cuando se aplica solamente la ley, esas palabras nos atan. Hay iglesias donde se dice, tenés que ir, por ejemplo a las mujeres, tenés que ir con el pelo corto, tenés que ir con la pollera hasta los tobillos y un montón de cosas que quedaron en el Viejo Testamento, que son parte del Viejo Testamento. No estamos hablando de que ahora se puede ir de cualquier manera a la congregación. Lo que digo es que con la gracia Dios se fija primero en tu interior. Dios se fija en cómo está tu corazón por encima de tu vestimenta. Muchas veces se dice que si no vas de corbata a una congregación, a una iglesia, si no vas de corbata, Dios no te va a mirar de la misma manera, o un montón de cosas. Un montón de palabras que se utilizan y palabras que nos atan. Vuelvo a repetir la lista para que tú puedas entender. Deudas económicas, divorcio, falta de perdón, enojo, irse mal de un trabajo, un fracaso de un trabajo, noticias que hoy vemos y nos afectan, enfermedades, pérdidas familiares, palabras que nos han dicho, incluso familiares, nuestros padres, palabras que nos dijeron y nos ataron. Hoy queremos avanzar como padres o como en nuestro matrimonio queremos avanzar, pero a causa de aquello que nos dijeron, no podemos. Sentimos que llegamos hasta ese techo y no podemos avanzar. Esas son palabras que atan nuestra alma, que atan nuestras emociones. Respecto al tema familiar, por ejemplo, si nosotros vamos a Génesis capítulo 32, podemos ver la historia de dos hermanos que desde pequeño, entre ellos dos hubo una gran competencia. Es la historia de Jacob y Esaú. Si nosotros vamos allí a Génesis capítulo 32, nos cuenta que Jacob sentía la necesidad de encontrarse con su hermano. Se sentía la necesidad de resolver este asunto pendiente, porque estas vendas vienen a nuestras vidas muchas veces a causa de asuntos pendientes que tenemos. Así que en Génesis capítulo 32, versículo 6, dice lo siguiente. Cuando los mensajeros regresaron y le dijeron a Jacob, fuimos a ver a tu hermano Esaú, y ya viene él mismo para recibirlo a usted, acompañado de 400 hombres. Al oír esto, Jacob tuvo mucho miedo y se quedó muy preocupado. Estas vendas, de las cuales estamos hablando, estas primeras vendas, vienen muchas veces también a causa del miedo. Hoy en día estamos rodeados de todo lo que se está viviendo, lo que ya sabemos, lo que ustedes están viendo a través de la televisión, de la radio. Y no digo de negarlo, no estoy hablando de negar la realidad que está pasando. Digo de decirle hasta acá. No voy a permitir que esto entre a mi casa, que a través del miedo, a través del terror, a través de las dudas, esto me afecte más de lo que debe de afectarme. ¿Hay una enfermedad? ¿Hay una pandemia? Lo hay. Pero también hay un Dios que me está protegiendo de esto. También hay un Dios que sana. También hay un Dios que guarda. Hay ángeles alrededor de nuestro hogar. El miedo no te deja ver eso. Las vendas que muchas veces tenemos, no solamente en nuestras manos, en nuestros pies, sino que también en nuestros ojos. Si uno busca en internet la definición de vendas, la primera definición que allí aparece dice que puede ser hecha de gasa, puede ser hecha de trapos, recortes de trapos. Y la segunda definición que aparece dice que se usa como término y en muchas frases. Por ejemplo, está cegado, tiene una venda en sus ojos. El miedo hace que nosotros nos pongamos una venda en nuestro rostro y que no podamos ver el completo cuadro, el cuadro completo de la realidad. Repito, hay una enfermedad en la vuelta, hay toda una pandemia, se están tomando un montón de medidas que nunca la habíamos vivido, pero también hay un Dios que nos protege de todo esto. El tema es que las vendas no nos dejan ver eso, a través del miedo y del terror. Acá dice que Jacob quería encontrarse con su hermano. Mandó a unos soldados a hablar con Esaú para comunicarle esto, y ellos volvieron, los mensajeros volvieron y dijeron, tu hermano viene a recibirte y viene con 400 hombres.
Al oír esto, Jacob tuvo mucho miedo, y se quedó muy preocupado. Luego en Génesis capítulo 33, Génesis 32, versículo 33, dice lo siguiente. Cuando Jacob vio a Esaú, venía acompañado de 400 hombres. Entonces repartió a los niños entre Lía, Raquel y sus 2 esclavas. Colocó primero a las 2 esclavas con sus hijos. Luego colocó a Lía con sus hijos y por último a Raquel y a José. Luego se adelantó a ellos y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente 7 veces, hasta que estuvo cerca de su hermano. Esto lo hizo a causa del miedo. Pensó que su hermano Esaú, a causa de esa competencia que antes habían tenido, él venía con estos 400 hombres a atacarlo. Entonces él se humilló, se arrodilló a causa del miedo. Hace poco tiempo nuestro apóstol decía lo siguiente, que para mí fue una frase muy reveladora. Decía, el mundo hoy en día se está arrodillando frente a algo que casi es imperceptible al ojo humano, que de hecho es imperceptible. Este virus a simple vista no se ve, y el mundo sin embargo está arrodillado frente a eso. El nombre coronavirus pareciera que fuera, que se haya puesto con toda la intención, porque le estamos poniendo una corona a ese virus, el cual no se merece. Aquí Esaú se venía a encontrar con Jacob, y Jacob, a causa del miedo, le puso una corona a Esaú. Él se inclinó pensando que iba a morir ese día. Sin embargo, dice lo siguiente. Pero Esaú corrió al encuentro y echándose a los brazos de él, lo abrazó y lo besó y los 2 lloraron. Hubo un reencuentro acá. Hubo una situación que en realidad se hizo todo lo contrario a lo que Jacob pensaba. Te lo explico. Muchas veces el miedo hace que nosotros imaginemos una situación. Con todo esto que está pasando, uno puede fácilmente decir, yo voy a ir a mi trabajo y me van a echar, me van a suspender, me van a mandar al seguro, va a pasar esto, va a pasar aquello, va a pasar lo otro, capaz que lo puedo agarrar esta enfermedad, capaz que me toca a mí, capaz que le toca a mi familia, justo yo estuve en tal lugar, estuve en tal otro. Entonces uno se imagina toda esta situación y el miedo te proyecta todo eso. Las vendas mágicas hacen que estemos atados, que estén atadas nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, y no nos puedan hacer ver que quizás la realidad es otra, porque de hecho la realidad que Dios prepara para nuestra vida es otra lo que se ve, es otra realidad. Dice por ahí que el plan de Dios es como aquellos cuadros que se hacían en la antigüedad, que se cosían, ¿sí? con hilos, como esas alfombras tipo cuadros, ¿no? Y que uno en realidad lo ve de atrás, y de atrás esos cuadros se ven horribles, se ven espantosos. Si Dios diera vuelta a ese cuadro y nos mostrara su plan, sería maravilloso. Esto es lo que ocurre cuando nosotros tenemos las vendas. Vemos todo espantoso, vemos todo horrible, y sin embargo Dios sabe que a la vuelta, dando vuelta a ese cuadro, ahí está el plan perfecto de Él, ahí está el propósito que Él tiene para nosotros. Estas son las primeras vendas que atacan nuestras emociones, nuestros sentidos. Ahora hay un segundo tipo de venda, que son las vendas mágicas. Las vendas mágicas también entran a través del miedo. Las vendas mágicas también entran a través del miedo, pero también de la desconfianza, de la falta de fe en Dios. Si vamos, y me encantaría que lo puedas leer conmigo, en 1 Samuel, capítulo 28, nos relata una historia. Nos relata la historia del rey Saúl, donde él estaba a punto de enfrentar un gran ejército, el ejército de los filisteos. Los filisteos han sido siempre los enemigos, y en el Viejo Testamento podemos leer muchas historias acerca de los filisteos. Han sido los enemigos continuos del pueblo de Israel. Y Saúl estaba a punto de enfrentar a este pueblo. Y allí también había un David, que aún no era rey, había un David que estaba en medio de las filas, en medio del ejército. Y miren lo que pasa, miren la diferencia entre uno y otro, entre David y Saúl. Repito, en este momento, 1 Samuel capítulo 28, en este momento Saúl era rey, David aún no. Observen su actitud. Por aquel tiempo los filisteos reunieron sus tropas para ir a la guerra contra Israel.
Por lo tanto, Aquis, que era un jefe dentro de las filas de Saúl, del ejército de Saúl, le dijo a David: quiero que sepas que tú y tus hombres saldrán conmigo a la guerra. Está bien, respondió David, ya verá su majestad de lo que es capaz tu siervo. Si es así, añadió el jefe, de ahora en adelante te nombro mi guardaespaldas. Acá vemos una completa fe de David, acá vemos una completa valentía de parte de David. Sin embargo, miren lo que pasa con Saúl. En el versículo 3 dice: ya Samuel había muerto, todo Israel había hecho duelo por él, y lo habían enterrado en Ramá, que era su propio pueblo. Saúl, el rey Saúl, por su parte había expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. Los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Senuén, donde acamparon. Saúl reunió entonces a los israelitas. Pero cuando vio Saúl al ejército de los filisteos, le entró miedo. Acá vemos la misma situación, la misma situación que la historia anterior que estábamos leyendo de Jacob. Dice, le entró miedo. Esto es en el versículo 5. Le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Por eso consultó al Señor. Pero él no le respondió, ni en sueños, ni por los profetas. Por eso Saúl le ordenó a sus oficiales: búsquenme una adivina para que yo vaya a consultarles. Aquí vemos cómo Saúl le entró miedo, y a causa del miedo se descorazonó. Y le pidió, le preguntó a Dios qué hacer, y como Dios no le respondió rápidamente, de forma rápida, él se fue a buscar una adivina. Muchas veces nosotros estamos en una situación y nos enloquecemos por lo que está pasando, por la situación que estamos viviendo, la cual nos entra miedo, nos entra pánico, nos entra terror. Pero como Dios no nos responde de forma rápida, nosotros vamos enseguida a buscar en otro lugar. En este momento estamos hablando de una divina, pero hoy en día podemos hablar de que tenemos una deuda y le pedimos a Dios dinero para cubrir esa deuda. Dios no nos responde de forma rápida, entonces vamos y jugamos un juego de lotería, a la quiniela. Nos metemos en préstamos, le pedimos dinero a alguien, el cual sabemos de repente que no podemos cumplir, y nos endeudamos aún más. Como Dios no nos responde de forma rápida, enseguida salimos a buscar en otro lugar. No nos quedamos esperando en Dios, y mucho menos aplicar la fe, mucho menos aplicar la paciencia. Están viendo cómo Saúl, por un lado, reaccionó frente a esto y cómo David reaccionó. David no necesitó consultarle a Dios si debía ir a pelear. David dijo, vamos a pelear. Saúl le entró miedo a causa de lo que vio a través de estas vendas, de las vendas mágicas, de las vendas que hablábamos recién. Versículo 8. Saúl se disfrazó con otra ropa y acompañado de 2 hombres se fue de noche a ver a la mujer, a la adivina. David se fue a ver a la adivina. Como decía recién, David no consultó nada, Saúl fue a este lugar. Hay mucha gente que cree en Dios o dice creer en Dios, pero como no responde rápido, a veces va a lo que es la brujería, la hechicería, y en estos lugares te ponen vendas mágicas. ¿Qué son las vendas mágicas? Muchas veces te ponen una cintita, te ponen algo de tal color, te dicen que hagas tal y tal cosa. Bueno, tu pareja no te ama, bueno, tráeme tal elemento, lo vamos a mezclar acá, vamos a hacer algo especial y esa persona te va a amar. Esto no funciona de esa manera, de hecho no es el plan de Dios que funcione de esa manera. Y todas esas cosas que son hechicería, que son brujería, que son maldiciones, son vendas mágicas que nosotros permitimos, que nosotros salimos a buscar, vendas mágicas que nosotros nos atamos, y eso nos ata nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos para ver, y nuestra vida espiritual queda atada a esa venda mágica, a ese lugar donde nos metimos, tanto la hechicería, la brujería y todo lo que tiene relación con eso. En Ezequiel capítulo 13, versículo 18, Dios es muy claro respecto a las vendas mágicas, a la hechicería, a la brujería.
En Ezequiel capítulo 13, versículo 18, dice lo siguiente: Así ha dicho Jehová el Señor, no un profeta, no un pastor, no un líder religioso, no, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas, aquellas personas. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para las manos y que hacen velos mágicos para la cabeza de todas las edades. Acá no es que los niños están fuera de esto, o que los ancianos, o que los adultos, para todas las edades. Para cazar las almas. Las vendas mágicas cazan las almas, atan el alma de las personas. ¿Habéis de cazar almas en mi pueblo para mantener así vuestra propia alma? Hemos escuchado testimonios, y uno si busca en internet puede encontrar distintos testimonios de personas que han estado relacionadas con la brujería, con la hechicería, y ellos te cuentan que hacen esto porque el trato o el pacto es: yo te traigo almas y tú me librás la mía. La realidad es que solamente Dios puede liberar. La realidad es que solamente Dios nos puede hacer libre. Nadie nos puede hacer libre, solamente Dios nos puede hacer libre de la depresión, de la angustia, del terror, del miedo, de todas estas vendas que venimos nombrando. Solamente Dios. La hechicería, la magia nos mienten, nos disfrazan una realidad y de repente nos solucionan este problema, pero eso acarrea otro problema. Y lo principal, ata nuestra alma. Aquí Dios condena a esas personas. Condena, que esto se entienda, condena la actitud y la actividad que esas personas hacen. Dios ama a todos los seres humanos. Dios ama a un pastor como ama a una persona que está en la hechicería, en la brujería. Sin embargo, dice: cuidado con lo que estás haciendo, porque eso que estás haciendo, lo estás haciendo en contra de mi pueblo, y eso no es correcto. Yo no lo puedo tolerar, dice Dios. Si la persona se arrepiente, si la persona sale de esa actividad, obviamente que Dios lo recibe. Esto que quede bien claro. Porque de repente hay alguien que nos está mirando en este momento y está en estas actividades y no sabe cómo salir, Dios te puede hacer libre de eso. Y a aquellas personas que han consultado en algún momento en la hechicería, en la brujería, en la macumba, con ciertos pactos, con ciertas ataduras, Dios te puede hacer libre de eso. Dios es quien te va a dar la libertad completa. Y Él lo único que te pide a cambio es tu corazón. Es que tú lo puedas recibir. Es que tú puedas recibir su palabra, es que tú puedas recibir lo que Él tiene para ti. Obviamente que cuando uno se empieza a congregar, uno se empieza a ver los videos, empieza a pedir ayuda a personas de la congregación, uno empieza a ser más libre y es un proceso y no va a ser de un día para el otro. Pero tenemos que tomar la decisión y tenemos que reconocer que Él es nuestro Salvador y quien nos liberta. Estas segundas ataduras son las ataduras mágicas, las vendas mágicas. La primera ataba nuestras manos, nuestros pies y aún un velo que nos impedía ver. A través del miedo, uno abre las puertas para estas vendas. Estas segundas vendas, las vendas mágicas, son aquellas cuando nosotros vamos a un lugar, como decía recién, hechicería, brujería, cuando nos relacionamos con eso, o creemos que la piedrita tal o la estampita tal, ese tipo de cosas son vendas que nos sacan y nos limitan. Efesios capítulo 5 dice lo siguiente: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Esto le habla a la iglesia. Entonces, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es la bondad, la justicia y la verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Porque aquí la gran noticia es la siguiente: todo lo que es hechicería, brujería, maldiciones, ataduras mágicas, eso se hace todo en secreto, en lo oculto. Pero ser creyente y creer en Dios y la libertad de Dios, eso se hace en público. Es algo que se demuestra y se va a demostrar en tu rostro, se va a demostrar en tu vida y no vas a tener que esconderte cuando eso ocurra. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y Judas 1:23 dice lo siguiente: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y otros tened misericordia con temor,
aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Antes de pasar al último punto, te quiero contar esto. Cuando nosotros, si alguno de los que está viendo este video en algún momento ha fumado o fuma, bien sabe que en la ropa se siente el olor. Y de repente, la persona que fuma no lo siente. Puede tomar una prenda, puede tomar un buzo, lo huele y no lo siente. No siente el olor porque su sentido olfativo se ha acostumbrado a ese aroma. Pero la ropa, sin embargo, tiene olor. Cuando una persona compra una ropa nueva, ¿sí?, el consejo es orar por esa ropa, porque no tenemos ni idea del origen del cual viene. No tenemos el origen de esa ropa. Cuando un profeta tenía un manto, el espíritu del profeta se impregnaba en esa ropa, se impregnaba en ese manto. Cuando una bruja o un hechicero, una persona que está dedicada a la macumba, al ocultismo, utiliza vendas mágicas, que es el punto que hablamos recién, vendas mágicas, todo eso se impregna justamente en esa tela, en esas vendas mágicas. Entonces creo que estamos viendo lo importante que es el orar por la ropa que tenemos, lo importante que es no meterse la ropa de cualquiera, lo importante que es no atarse vendas o no atarse cintitas, porque la cintita de la envidia y de los celos y no sé qué, lo importante que es alejarse de todo eso. Y más aquellos que ya están en una congregación. Si Dios se demora en responderte por algo, si Dios se demora en responderte por una situación, es por algo. Él está trabajando con tu vida o con tu carácter, Él está trabajando contigo. Pero ten paciencia, porque el ir a meternos en ese tipo de cosas no nos va a ir bien. Si nosotros ya salimos de ese lugar, ya salimos del ocultismo, ya salimos de la maldición, ya salimos de esas cosas que sabíamos que nos hacían mal, ¿por qué volver ahora nuevamente a eso? Ahora sois hijo de luz, o sea, caminar como hijo de luz. ¿Crees en Dios? ¿Has venido a la iglesia? ¿Has resucitado como Lázaro? Bueno, es hora de romper esas vendas. Es hora de que esas vendas sean rotas. Sacar la piedra, salir de la cueva, hemos hecho esos 2 pasos. La invitación de hoy es el tercer paso, la tercera orden que Dios nos da. Rompe esas vendas. Quítenle esa venda para que él pueda caminar. Él seguramente, Lázaro, salió sin poder caminar correctamente, con eso atado, a un sudario en su cabeza, no entendiendo qué pasaba, no sabía ni qué ocurría. Él estaba muerto, acababa de ser resucitado. Necesitaba que se le sacaran esas vendas. Al igual que muchos de los que están hoy en la congregación han resucitado, pero no han quitado esas vendas. Muchos porque no saben, porque no conocían esto. Muchos porque no saben que tienen esas vendas aún de su pasado, esa vieja historia. Pero muchos aún sabiendo, por falta de valor y por falta de determinación, no rompen con esas vendas. Por comodidad, porque ya se han acostumbrado a eso, porque así es mi carácter, porque así es mi familia, porque así es mi manera de ser, porque yo no voy a poder poner una empresa, porque mi padre no pudo poner una empresa, o porque aquel fracasó. Hay que entender la realidad que vivimos. Dios quiere otra cosa totalmente distinta. Ahora, este es el último punto. Yo te dije que la prédica, si mal no recuerdo, se llamaba las 3 vendas, o los 3 mantos, o vendas o mantos, creo que era el título que te dije. ¿Por qué esto? Porque quiero que te quede claro ahora, para finalizar, que Dios no utiliza vendas. Dios no utiliza vendas. Él utiliza mantos para ministrarnos, para cubrir nuestra vida. Él utiliza mantos. Te voy a dar algunos ejemplos que tú después puedes buscar para entender el contexto de la historia. Pero por ejemplo, en 2 de Reyes 2:14, dice que cuando Elías, el profeta Elías, se fue, a Eliseo, que era el profeta que seguía, le quedó el manto de Elías. El profeta Eliseo lo tomó, golpeó las aguas y las aguas se abrieron. Estamos hablando de un manto, no de una venda, un manto. En el manto de Eliseo había quedado lo que tenía Elías. ¿Sí? Hechos 19:12 dice que llevaban la ropa de los enfermos, se oraba por esa ropa, se ungía con aceite, se oraba por esa ropa, y luego con esa ropa transformada ahora en un manto, sanaba a los enfermos. Entonces hay poder de Dios, no solamente en el manto de un profeta,
sino en la ropa que tú utilizas. Si tú oras por esa ropa, si tú unges esa ropa en nombre de Dios, ahí hay poder. En ese manto hay poder. Eres tú moviendo el manto de Dios. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú ya vienes a una congregación, crees en Dios, pero de repente tu esposo no, tus hijos no, o están habiendo ciertas dificultades, ciertas situaciones en la familia, ora por esa ropa, ora por esa cama, ora por esa sábana, por esa frazada, y poder de Dios saldrá de ti para con ellos, a través de ese manto. Te toca a ti mover el manto de Dios. En Mateo 14:36 dice que le rogaban, déjanos tocar tu manto. En el manto de Jesús había poder, y ellos lo sabían. Ellos aprovechaban eso. Nosotros muchas veces venimos a la congregación, venimos a la iglesia, y esperamos escuchar una palabra, y que la música esté bien, pero no estamos deseosos como estos hombres. Repito, Mateo 14:36, no estamos deseosos como estos hombres. Quiero tocar el manto de Jesús, quiero tocar el manto de Jesús. Quiero que en algún momento de la prédica algo realmente ministre en mi vida. Necesito tocar el manto de Jesús. Salíamos corriendo para la brujería, para la hechicería, para el préstamo ya, el préstamo rápido, el dinero fácil, pero no corremos para el manto de Jesús. Y sin embargo está ahí, disponible, para cada uno de nosotros. La mujer que tocó el manto, el último ejemplo, dice que Jesús dijo, esperen un segundo, salió poder de mí. El manto estaba conectado directamente con Jesús. El manto estaba conectado, su poder conectaba con el manto. Su poder conectaba con su túnica, su poder conectaba con sus vestimentas. De la misma forma, hoy Dios conecta con la iglesia. De la misma forma, Él conecta con la iglesia. Hace unos días atrás, el jueves atrás, el pastor Gamboa hablaba de ese cordón umbilical. Y esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Dios te está hablando lo mismo. Y casi sin querer, porque yo no estaba hablando con Él de esta palabra. Dios está hablando de conexión. Quiero una conexión contigo. Quiero darte poder para sanar. Quiero darte poder para que la situación que está ocurriendo hoy en tu casa cambie, se dé vuelta. Y el manto del Señor, el manto de Jesús, es donde hoy nos podemos aferrar más que nada. Está bien que veas el informativo, que leas el diario, que puedas ver a través de las redes sociales lo que está pasando en el mundo. Está perfecto que estés viendo las conferencias del gobierno, eso está perfecto. Pero a pesar de todo eso, aférrate al manto de Jesús. Aférrate al manto de Jesús. Un manto que mueve las aguas, un manto que abre las aguas, un manto que representa todas las promesas que Él tiene para nosotros, un manto que nos va a ayudar a entender qué lugar debemos ocupar como hijos de Dios. Y te vuelvo a repetir, Dios tiene poder para librarte de todas las vendas mágicas de las cuales estás atado, de todas las vendas mágicas las cuales están atadas tus manos y tus pies. Ese trabajo que no puedes conseguir, esa relación amorosa que no puedes concretar, ese casi divorcio que se está por dar, esa situación con tus hijos, ¿no será porque hay una venda mágica que te está atando? ¿No será porque tus manos han sido atadas? ¿Aún tu boca ha sido amordazada para declarar, para profetizar, para bendecir tu casa? ¿No te ha pasado que pones una alabanza, pones una adoración y no puedes cantar, no te sientes con ánimo de cantar? Corta con esas vendas mágicas, corta con esas vendas que te están atando y empieza a cantar, empieza a adorar y empieza a bendecir tu casa, tu hogar, y empieza a declarar, a pesar de lo que ves, empieza a declarar con voz espiritual, empieza a mirar con ojos espirituales, a oír con oídos espirituales y a buscar del Señor en su palabra para aferrarnos de su manto. Así que yo te bendigo ahora y declaro que el Señor está ahí contigo, donde quiera que estés. Si estás viendo este video aquí en Uruguay o estás viéndolo en otra parte del mundo, yo bendigo tu vida. Yo declaro que el poder de Dios está ahí en tu hogar, está ahí en tu casa, está ahí donde tú estás. Declaro que toda venda mágica en tu vida es cortada ahora en el nombre de Jesús. Y que cuando tú renuncies, aún si quieras hacer una lista, ir tachándolas, ir rompiendo ese papel, como te quede cómodo, escribe esas posibles vendas mágicas que tú tengas, esos pactos que hayas hecho, escríbelos y luego rompe ese papel y declara sobre ese papel: Padre, tú me das la libertad sobre esto. Yo declaro que tú tienes la fuerza para hacerlo. Declaro que tomas la determinación como lo hizo David. Frente a la misma situación, Saúl reacciona de una manera y David reacciona totalmente de otra distinta.
Reacciona como David. Es tiempo de reaccionar ahora. Yo declaro que Dios te da la sabiduría, te da el entendimiento para comprender esta palabra. Te da el valor para poder comprender esta palabra. Y toda venda mágica que te ataba, tus pies, tus manos, tu familia, tu economía, tu vida espiritual, yo declaro ahora que son quemadas, que se rompen y que no tienen más lugar en tu casa y en tu vida. Y declara junto conmigo que tu casa es libre. Declara junto conmigo que los aires de tu casa cambian. Declara ahora junto conmigo, allí donde estás, si estás viendo este video en vivo o en diferido, declara ahora sobre tu casa, que los aires de tu casa empiezan a cambiar, que las ataduras que había sobre tu casa, las maldiciones que habían aún sobre tu hogar, empiezan a cambiar. Muchas veces hay maldiciones que son soltadas por brujos que habitan en el barrio, en el lugar, la localidad donde estamos. Son maldiciones que son soltadas a los aires y nosotros no tenemos ni idea. Declara bendición sobre tu hogar, declara bendición sobre los aires espirituales de tu casa y comienza a vivir como un hijo de Dios. Comienza a mantener esa libertad, comienza a mantener esa actitud como la que tuvo David. Ahora te lo voy a volver a leer. Está bien, respondió David, verá su majestad de lo que es capaz tu siervo. Dios quiere contar contigo, Dios necesita de vos. Que tú puedas responderle, ok, iré a la batalla, pelearé la buena batalla de la fe. Voy a cortar con toda maldición, voy a cortar con toda cosa que me ataba y verá su majestad, verá Dios que puede contar conmigo, que puede contar con tu siervo. Decile eso al Señor. El Señor está alegre de que tú puedas hacer esto. El Señor está muy contento de que tú puedas tomar esa determinación, porque Él no nos ha llamado a esclavitud. Dios no nos ha llamado a vivir en esclavitud con un yugo en nuestro cuello, en nuestra espalda, con el yugo en nuestra familia. Dios nos llama a libertad y Él es el libertador. Confía en Él. Gracias por este tiempo. Te bendigo en el nombre de Jesús.